¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Voz de alerta. Buenas noches a todos, amados hermanos, oyentes, queridos. Bueno, hoy estamos el lunes otra vez, nos extendimos un poquito, pero estamos acá firmes. Queremos darles gracias por tomarse su tiempo y disponer sus corazones para escuchar palabra de Dios en esta noche. Nosotros somos Voz de Alerta, yo soy Guido Rico, él es Cristian Echeverría. Estamos acá en la radio Shalom de nuestro hermano Omar. La verdad que es un gusto poder estar acá y poder compartir esto con ustedes. Y en esta noche vamos a tocar un tema que es sumamente importante y es conforme a los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que el regreso de nuestro Señor está a la puerta, el Señor está a la puerta, el Señor ya vuelve y Dios puso en nuestros corazones de tocar específicamente estos temas, empezar a profundizar en su venida, cómo el Señor va a venir, en qué tiempo va a venir. Así que voy a dejar a mi hermano Cristian Echeverría que comparta la palabra y entre los dos vamos a ir desmenuzándola y dándoles lo que Dios nos dio para compartirles. Amén, amén, querida iglesia, amados oyentes. Qué importante, sí, hoy Dios nos trajo, ¿no? Nos dio el privilegio de anunciar su palabra. Y hoy como es un día especial, ¿no? Porque el Señor había puesto en nuestros corazones hablar acerca de los últimos tiempos, hablar acerca de la venida de Cristo y de mostrar, ¿no? Y de alertar al mundo y a la iglesia de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y queremos dar inicio en la palabra en Mateo, ¿no? Lo que habla el Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿no? En Mateo 24 del 3 al 8. Habla acerca, ¿no? de los tiempos del fin, los tiempos de la venida de Cristo, ¿no? Dice en su palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿No? Qué importante, ¿no? Lo que anuncia nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de la Biblia, ¿no? Acá donde abarca, el Señor dijo, ¿no? Estaban sentados él con sus discípulos y los discípulos le preguntaban, ¿no? ¿Qué señales habría de la venida de él, ¿no? De los últimos tiempos y de los tiempos del fin? Y el Señor Jesucristo le había dicho, ¿no? Que mirad que nadie os engañe, dice el Señor, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Nosotros sabemos que en este tiempo, nosotros lo queríamos mostrar en qué tiempo estamos viviendo hoy, qué tiempo está viviendo la iglesia, porque hemos llegado a los principios de dolores. Hoy en día lo que está aconteciendo acerca en este mundo, acerca del hambre, ¿no? Porque él dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y nosotros podemos ver hoy en día que eso se está cumpliendo. Si bien siempre se ha escuchado de guerra, siempre se ha escuchado de que hubo peste, de que hubo hambre, pero no como hoy se está viendo en el mundo, ¿no? Porque hoy lo estamos viendo en un mundo que está globalizado, un mundo que se está unificando y todo está pasando en un mundo completo, ¿no? Y el Señor nos hablaba de que todas estas cosas acontecerían antes de su venida. Entonces nosotros lo que queremos hablar hoy es acerca de la venida de Cristo, lo que Él anunció en su palabra, porque Él nos marcó en su palabra lo que pasaría en estos tiempos, ¿no? Nosotros hoy queremos hablar acerca de los tiempos proféticos del Señor, lo que Él había hablado y lo que está pasando hoy en día, ¿no? Porque hoy podemos ver acerca de
de los principios de dolores que está viviendo la iglesia, ¿no? Y el mundo está viviendo lo que es los principios de dolores que aún no ha llegado el tiempo de tribulación que está determinado en la Biblia que nos enseña, ¿no? Hoy estamos viviendo los tiempos de los principios de dolores y yo quiero que mi hermano comparta, ¿no? Acerca de la información que él tiene de lo que se está viviendo hoy en el mundo, porque hoy se está viviendo esto que es principio de dolores que habla la Biblia. Amén, y es muy importante porque no solo la palabra de Dios es una palabra que habla cosas, sino que las cosas que la palabra de Dios habla son evidenciadas en las cosas que estamos viviendo actualmente. Y voy a arrancar hablando sobre el tema de que la palabra de Dios dice que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino, que iban a oír de guerras y de rumores de guerras. Y acá hay algo importante que cabe destacar: naciones y reinos. Naciones se refiere a naciones pequeñas, lo que nosotros conocemos como países subdesarrollados. Y cuando hablamos de reino estamos hablando de potencias, de naciones ya prosperadas, ya más crecidas, de reinos ya establecidos que tienen un gobierno sobre este mundo. Y el número de guerras activas en este mundo en la actualidad es de 57 guerras, que vienen algunas desde hace mucho tiempo, otras son más recientes. Y como tenemos el ejemplo de la guerra de Rusia contra Ucrania, este es un conflicto que empezó en el 2014, en la guerra de Donbass, y desde el 2014 hasta el día de hoy la relación entre Rusia y Ucrania había quedado tensa. Y este fue el año en que Rusia decidió atacar a Ucrania e intentar colonizarla. Entonces nosotros vemos que ya hay un reino que se levantó contra otro reino, que ya no es un rumor de guerra, sino que es una guerra. Otra de las guerras que actualmente se está acrecentando es la guerra de Afganistán, la guerra civil afgana. Es el conflicto entre ISIS y los talibanes por la lucha del poder. Hoy estamos viendo cómo los talibanes están tomando posesión ahí en Afganistán. Entonces nosotros estamos viendo que las guerras ya están desatadas, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice la palabra. Y podría nombrar muchísimas de las que están acá. Les voy a dar ejemplos, como el conflicto moro de Filipinas, la insurgencia en el nordeste de la India, el conflicto armado interno en Colombia, la violencia étnica en Sudán del Sur. Hay muchísimas. Y también quería enfatizar en esto. Cuando hablamos de rumores de guerras, hoy se está corriendo el rumor y se está corriendo la noticia por la misma boca de los ministros y los presidentes y los gobernantes de China y de Estados Unidos. Se están disputando por la soberanía de Taiwán. Entre ministros de defensa, entre los mismos presidentes están diciendo que si China ataca y si Estados Unidos defiende, China no va a dudar en atacar a Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo que no va a dudar en defender a Taiwán. Entonces nosotros ya estamos viendo rumores de guerra. Y hace mucho que estos rumores ya se vienen dando, pero hoy estamos viendo que cada vez estamos más cerca. Porque ya China está empezando a atacar Taiwán. Y también vemos como en la guerra ruso-ucraniana de a poco están interviniendo otros países, están enviando ayuda humanitaria desde la OTAN, también Estados Unidos quiere interferir, también vemos como entre Rusia e Irán están formando alianzas para levantarse en contra de Israel, que sabemos que eso va a suceder porque está profetizado en Ezequiel, que en la guerra de Gog y Magog, que Magog se tiene que levantar contra Israel. Y todas estas cosas que la palabra de Dios profetiza vemos que se están cumpliendo. Esto es solo una parte. Acá solamente estoy hablando de la parte de las guerras. Pero también hay otra parte muy importante, que es la parte de los terremotos. Esto es algo que se está viendo en diferentes partes del mundo. De hecho, hay ciudades enteras que han desaparecido por terremotos, por maremotos, que las ha tragado el agua, las ha tragado la tierra. Han muerto personas, han desaparecido ciudades. Y quiero compartirles un poco de lo que son los últimos sismos. De lo que son los últimos sismos en este mes en el que estamos. Y voy a pasarles la fuente para que ustedes también puedan comprobarlo. Está en www.iris.washington.edu/latin. Lo pueden encontrar ahí. Acá está toda la información. Desde el día 23 de junio hasta el día 28 de junio hubo aproximadamente más de 60 terremotos.
Y los voy a nombrar algunos de ellos porque quisiera que después ustedes mismos comprueben esta información para que vean que nosotros no estamos inventando, que la palabra de Dios no está inventando, sino que los mismos hechos que nosotros vemos en esta tierra respaldan lo que Jesucristo habló con su propia boca hace más de 2000 años que dijo que iba a suceder. Como por ejemplo, en las Islas Kuriles hay un sismo de una magnitud de 5.2. En Hindú Kush, en Afganistán, 4.2. En Oriental del Golfo de Adén, 4.6. En las regiones de Taiwán, 5.1. En Islandia hubo un terremoto de 4.5. En Taiwán de 4.6. En Kirguistán, 4.1. En las Islas Salomón, 4.7. En el sur de Irán, 5.6. Y ahora se los voy a dar con fecha. Esto el 25 de junio a las 3:37 de la madrugada hubo un sismo en el sur de Irán. Voy a darles otro ejemplo. En Guatemala, el día 26 de junio del 2022 a las 7 de la mañana hubo un sismo de 4.6. Después, también cerca de la costa de Honshu, en Japón, hubo un sismo el 27 de junio, o sea, este mismo día hubo un sismo a las 8 de la noche de una magnitud de 4.9. Entonces nosotros podemos ver que lo estamos viviendo. Y hoy en día Dios nos dio la ciencia, aumentó y nos dio la tecnología para nosotros poder comprobar que esto es cierto. La información llega. Nosotros estamos viendo que la tierra está gimiendo dolores de parto. También quería compartirles el tema, por ejemplo, del hambre. Esto es algo que es difícil de encontrar esta información porque el mismo sistema de este mundo se encarga de tapar este tipo de informaciones, pero nosotros podemos ver en Afganistán, en ciudades como el Congo, se están desatando hambres tremendas. Nosotros pudimos ver no hace mucho tiempo en la dictadura de Maduro y Chávez en Venezuela videos y fotos de gente muriendo por inanición, niños muriendo por inanición, ancianos muriendo por inanición, por la dictadura del Estado. Estamos viendo que las hambres en diferentes naciones, en diferentes continentes, en diferentes países están aconteciendo, y esto también lamentablemente va a azotar nuestro pueblo amado, nuestra nación amada Argentina. También tenemos noticias sobre las brotes de enfermedades, porque la palabra dice que se iban a levantar pestes. Y nosotros vimos como en el año 2020 se levantó una peste que cargó con muchas vidas, que sembró mucho miedo en las personas, que también el mismo sistema satánico de este mundo utilizó para manipular a las personas e imponerles cosas en contra de la voluntad de ellos y restringir sus libertades. Vemos cómo el coronavirus azotó al mundo, fue algo mundial, fue una pandemia mundial. Por eso que dice que iba a haber pestes, no es solo una, y no es solo en un lugar, es en muchos lugares. Nosotros veíamos que las pestes, la mayoría se desataban en África. ¿Por qué en África? Porque es el lugar donde prueban, donde experimentan los virus con las personas. Pero nosotros podemos ver cómo esto se empezó a expandir por todo el mundo. Nosotros tenemos virus de influencia, tenemos 4 tipos de gripes que pueden llegar a ser mortales, tenemos neumonías, tenemos SIDA, tenemos ahora el virus del mono, que es el que se está anunciando que va a azotar a este mundo nuevamente. Tenemos mucha cantidad de virus, tenemos también plagas en este mundo como las del dengue, la del chikungunya, la del zika, que también azotan vidas. Estamos en tiempos proféticos y nosotros tenemos evidencia de que lo que dijo Jesús se está cumpliendo a rajatabla. Nosotros simplemente con leer un diario, con leer una información en internet, siempre y cuando sea una fuente confiable, a veces prendiendo la tele podemos ver el diario de hoy de las palabras que Jesucristo habló. Así que quería compartirles esta información y ahora voy a dejar a mi hermano que va a seguir enfatizando en puntos importantes acerca de la venida de nuestro Señor, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver, ¿no?, a través de su palabra que el Señor hace más de 2000 años, ¿no?, que Él ya nos venía hablando acerca de estas cosas que iban a estar aconteciendo. Y hoy lo podemos ver en el mundo cómo se está cumpliendo la palabra, ¿no?, que Él dice que habría hambre, pestes, y habría esta peste que se está desatando ahora, que es la viruela del mono. Aún no se ha anunciado todavía en los canales de televisión, pero esto muy pronto lo van a anunciar como una pandemia nueva, porque ya nosotros tenemos la información de que esto va a acontecer, pero el Señor ya nos había dicho sobre todas estas cosas, que cuando nosotros veamos todas estas cosas, ¿no?, que estemos erguidos vuestros lomos, dice que levantemos nuestra mirada porque nuestra redención está cerca. ¿Qué es lo que nos dice el Señor con eso, no? Que esto sería principio de dolores,
principios de dolores, porque se espera una tribulación para el mundo, ¿no? El Señor prometió a la iglesia rescatarla antes de los 7 años que son de juicio para la humanidad. Nosotros no queremos tocar acerca del juicio, sino que queremos hablar acerca de lo que es la venida de Cristo, la venida del Señor, ¿no? Porque el Señor prometió que rescataría a su iglesia, que Él vendría a buscar a su pueblo, y nosotros queremos anunciar acerca de la venida de Cristo, porque antes que acontezcan todas estas cosas que dice la Biblia, de tiempo de tribulación y de gran tribulación, Dios promete que Él rescataría a su iglesia. Y yo sé que muchas iglesias quizás no están de acuerdo en esto, porque muchos piensan que el tiempo de la tribulación, la iglesia tiene que pasar por tiempo de tribulación, pero nosotros hoy queremos comprobar acerca de la palabra, de que el Señor prometió que su iglesia sería rescatada antes. Tenemos mucha palabra para compartir hoy, pero queremos ir por parte, para que ustedes que son oyentes puedan entender acerca de lo que estamos hablando, y ustedes que quizás personas que están escuchando hoy por primera vez y no comprenden, que puedan creer y entender que Dios es nuestra salvación. Dios tiene preparado un plan de salvación para los que le aman, para los que buscan de todo corazón a Cristo, ¿no? Lo que Él promete en su palabra, Él promete que Él rescataría a su iglesia, a su novia, a la iglesia, y Él tiene un plan para su iglesia, ¿no? Y nosotros queremos hablar acerca de lo que dice la palabra, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿no? Porque Pablo acá, el apóstol Pablo, nos muestra una gran verdad, ¿no? Dice en Tesalonicenses 4:13, ¿no? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual hoy decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿no? El apóstol Pablo anuncia un misterio, ¿no? Él revela lo que el Señor haría, ¿no? Que el Señor prometió que nosotros seríamos arrebatados. Ahora compartiríamos otra palabra, pero antes yo quiero dar énfasis en que el Señor dijo, ¿no? Que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas esas personas que hoy ya no están con nosotros, como el apóstol Pablo, o los que han creído en el Señor y que han aceptado a Cristo en su corazón y hoy han muerto y han pasado el tiempo y no están, dice que resucitarán primero. Pero después Él promete en su palabra, ¿no? Dice que nosotros, los que estemos vivos, no conoceríamos la muerte, los que esperan en Cristo Jesús, ¿no? Los que aceptaron a Dios, los que viven conforme a su palabra, los que son su iglesia, no perseverarán a los que mueren, dice el Señor, sino que seríamos juntamente arrebatados. O sea, el Señor mismo descenderá del cielo, dice. Eso es lo que nosotros estamos esperando. La iglesia de hoy está esperando, porque este es el tiempo de su venida. El Señor prometió que vendría cuando nosotros estuviéramos viendo todas estas cosas, ¿no? Él prometió que vendría y nos y sacaría a su iglesia, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Porque ahora yo quiero compartir en Corintios, ¿no? En Primera de Corintios lo mismo de esta palabra, pero más detallada en otra. Dice en Primera de Corintios 15. No lo había buscado, pero Primera de Corintios 15, ¿no? 51. Dice: hermano, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, ahí el Señor nos habla, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios habla acerca de lo mismo, ¿no? De que nosotros seríamos transformados, que cuando Jesucristo viniera en las nubes a buscar a su iglesia, porque Él lo prometió en su palabra, y ahora vamos a ir tocando esos puntos, ¿no? Porque este es un estudio que nosotros queremos marcar acerca de la venida de Cristo y lo que Él prometió, porque vendría a ser que Cristo vuelve por su iglesia, porque cuando Jesucristo se fue, Él dejó una iglesia, Él formó una iglesia, cuando Él murió por su pueblo, ¿no? Él murió, Él resucitó, y Él formó a la iglesia y Él se fue y Él dijo que volvería, ¿no? Y Él nos anuncia que cuando nosotros veamos todas estas cosas de hambre, peste, terremoto, hambre, guerras, rumores de guerra, es porque se vendrían los principios de dolores, ¿no? Pero Él prometió también en su palabra, habla acerca de un tiempo de tribulación que viviría el mundo, ¿no? Los juicios del Señor, ¿no? Que Dios juzgaría a la tierra. Pero nosotros lo que queremos enfocarnos hoy es antes del juicio, porque el Señor viene a rescatar a su iglesia, porque después de la iglesia el Señor viene a juzgar a la humanidad, ¿no? Son 7 años de juicio para la humanidad, pero el Señor dice que Él vendría en las nubes y nosotros seríamos transformados. Él tocaría trompeta, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seríamos levantados en los aires y seríamos transformados en cuerpos glorificados. Eso es lo que Dios nos ha prometido y es lo que está a punto de acontecer. Por eso es que el Señor nos traía a hablar de estas cosas que quizás en otros lugares o en otras iglesias estas cosas no se están hablando. Estas cosas ya no se predican porque son cosas muy profundas y muy importantes que el Señor quiere marcar en este tiempo, porque es el tiempo en el que todo esto está a punto de acontecer. Nosotros lo que vivimos conforme a la voluntad de Dios, que vivimos en el Espíritu, nuestro Espíritu nos avisa de todas estas cosas. Y hoy viéndolo en lo que se está viviendo, la humanidad, quizá aunque los que no creen están viendo que el mundo está cambiando, ¿no? Porque el Señor nos había mostrado, nos había dicho que todas estas cosas iban a acontecer, porque se está preparando todo lo que habla el Apocalipsis, todo lo que habla el tiempo de tribulación. No queríamos tocar, pero Dios nos lleva a eso, ¿no? Porque Él habla acerca de que hubiera un momento donde no se podría marcar, no se podría comprar ni vender si no tendrían una marca que habla la Biblia. Y nosotros hoy en la actualidad estamos viendo que eso se está cumpliendo, ¿no? Porque si bien el hambre se viene las pestes, también lo que quieren hacer es que la economía también caiga. Porque lo que está haciendo este gobierno, el gobierno del nuevo orden mundial, lo que quiere hacer es unificar el mundo, ¿no? Llevarlo todo a un nuevo orden mundial. Y nosotros lo podemos ver a través de lo que quieren hacer, derrocar la moneda y hacer que haya una sola moneda, ¿no? Eso es lo próximo que se viene al mundo. Y el Señor nos avisaba que cuando veamos todas estas cosas, que estemos erguidos vuestros lomos, ¿no? Y preparados, porque su redención, su venida estaba cerca. Amén. Bueno, queremos mandar un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que están escuchando, a todas las personas que están compartiendo este mensaje, a todas las personas que están disponiendo de su tiempo para expandir también el mensaje, para ser también voz de alerta, porque si bien los que estamos acá somos yo y Cristian, nosotros como iglesia somos un cuerpo y es nuestra responsabilidad ser atalayas en este tiempo y anunciar la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos mandarles un cálido saludo, un abrazo a cada uno y decirles que si quieren comunicarse con nosotros ahora vamos a pasarle el celular del número de WhatsApp de nuestro ministerio o de Telegram, la red que ustedes utilicen, Facebook. El número de celular es 11 69 79 77 22. Se los vuelvo a repetir. 11 69 79 77 22. En las redes sociales lo pueden encontrarnos como Ministerio Misionero Maranata Quilmes, tanto en Facebook como en Instagram. En las dos redes nos pueden encontrar y también en el canal de YouTube Ministerio Misionero Maranata Quilmes.
Y es muy importante lo que hablaba mi hermano Cristian con respecto a cómo se viene preparando el sistema para recibir a lo que la palabra de Dios llama el inicuo, llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. Recién mi hermano Cristian habló sobre una marca que la palabra profetiza en Apocalipsis, que va a ser un sello que consagre a las personas, como dando a entender que ellos entregan su vida, su soberanía de sus propias vidas a lo que la palabra llama la bestia, que consiste en un gobernador y en un sistema de gobierno. Y es muy importante lo que hablaba mi hermano Cristian, y quería compartirles la luz que el Señor me trajo en estos tiempos de pandemia. Estos tiempos de pandemia son evidencia de lo que la palabra de Dios dice, pero también son una preparación mediante la cual algunos se salvarán y otros no se salvarán. Nosotros tenemos la esperanza y confiamos de que somos los que se salvan, porque no vino Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y fíjense qué importante que es lo que compartía mi hermano con respecto a la economía. Nosotros estamos viendo cómo todas las economías de absolutamente todos los países están en crisis, por causa de la guerra, por causa de la pandemia, y no tenemos que ignorar que detrás de esto hay una agenda globalista, hay una agenda satanista detrás de todo esto. Pero no podemos ignorar que el que nos anunció todas estas cosas y el que permite todas estas cosas es el Señor mismo, porque el Señor mismo es el que prepara todas las cosas para rescatar a su pueblo. Y nosotros podemos ver lo que hoy en día conocemos como el billete físico. En muy poco tiempo no va a existir más, la moneda va a ser solamente digital. Y la moneda va a ser una sola moneda, no va a haber muchas monedas, sino que a través de una moneda este hombre, este personaje, que es Satanás mismo, que es el enviado de Satanás, va a gobernar la economía. Como también vemos hoy en día que hay organizaciones mundiales de la salud, organizaciones mundiales militares, hay organizaciones mundiales de la economía, hay establecimientos como el BIS, como el FMI. Después me gustaría que lo investiguen por ustedes mismos. ¿Qué es el BIS? El BIS es una entidad que tiene soberanía como si fuese un país, y es solamente un edificio. Y desde esa torre de control se toman todas las decisiones sobre las economías mundiales del mundo. Fíjense cómo todo está proyectado. Hay una torre de control mediante la cual Satanás está intentando gobernar este mundo. Nosotros vemos también como, por ejemplo, Satanás se introduce en la educación y manipula las mentes de las personas, como por ejemplo lo que está saliendo a luz con respecto a Disney, a lo que es esa empresa que está totalmente consagrada a Satanás, que está sembrando a los niños leyes que son inmorales y éticas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Están sembrando homosexualidad, están sembrando perversión sexual, están sembrando rebeldía, están sembrando violencia, están sembrando libertinaje. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando por nuestros hijos. No podemos dejar que nuestros hijos anden viendo cualquier cosa, porque todas estas cosas están preparando las almas para recibir al anticristo con brazos abiertos. Hermanos, esto no es un juego. Nosotros no podemos tomar estas cosas como algo liviano, porque Satanás, dice la palabra, que iban a venir falsos profetas, que aún a los escogidos, si fuera posible, iban a engañar, hermanos. Y nosotros no estamos exentos, tenemos que estar velando, hermanos. Tenemos que estar velando, amados hermanos. Y esto es en cada área, como el sistema de salud también quieren globalizar, como van a globalizar la economía, como van a globalizar las fuerzas militares en todo el mundo. Todo tiene que estar preparado para que la bestia pueda tener la soberanía que no tiene, porque el único soberano, el único omnipotente, el único omnisciente, el único omnipresente es Dios. Y como Satanás quiere imitar a Dios, va a depositar en el corazón de este hombre, este enviado por Satanás mismo, el querer ser como Dios. Dice la palabra, a tal punto que él se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios, que se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Él se va a plantar en este mundo como si fuese Dios. Y las personas que estén hoy en día dejándose influenciar y engañar y manipular por estas estratagemas satánicas van a caer en sus redes. Pero hoy justamente el Señor nos habla para despertarnos, para que con nosotros, con esta voz de alerta, suene la alerta en sus mentes, en sus conciencias, en sus corazones, y dense cuenta que Cristo los está llamando para ser libres de todo esto que ha de sobrevenir en este tiempo. Amén. Y
Vamos a una alabanza, un momento de alabanza. Bueno, nos llegaron saludos del pastor Alberto Echeverría, nuestro amado pastor. Dice, paz, que Dios lo siga usando, y pide un tema de los trigales. El pueblo hebreo a la tierra de Israel volvió, que lo vamos a estar pasando ahora después de anunciar los siguientes saludos. También Mayra y Leo nos manda que Dios les añada más revelación de su palabra. Los bendecimos y le damos muchas gracias porque sabemos que ustedes ahora están intercediendo para que sea el Señor que habla a través de nuestras vidas y no salga palabra de hombre en nuestras bocas. También nuestra hermana Eva, te mandamos un saludo, gracias por estar escuchando. Nos dijo que Dios los siga bendiciendo, así que te damos muchas gracias, hermana. Y pedirte también que estés orando por nosotros en esta hora para que el Señor se siga manifestando. Y ahora vamos a escuchar el tema que pidió el pastor de los trigales. El pueblo hebreo a la tierra de Israel volvió. Amén, hermanos. Espero que esté haciendo de bendición, ¿no?, lo que estamos compartiendo hoy, porque lo que estamos hablando es acerca de los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, y de la venida de Cristo. Y así como él anunciaba, ¿no?, que íbamos a estar pasando los principios de dolores, que es lo que hoy estamos viviendo, los principios de dolores, y que aún estamos recién entrando en lo que es principio de dolor, porque lo que es el hambre y lo que es esto de las pestes aún no ha llegado en su totalidad, y es lo que se espera para fin de este año, en los próximos meses. Todo esto que hoy estamos hablando se lo va a poder ver, porque es lo que el sistema quizás no lo está mostrando, pero nosotros como hijos de Dios y como voz de alerta que somos, estamos anunciando para que uno se vaya preparando, ¿no?, y para que uno entienda en los tiempos que estamos viviendo, porque sinceramente son tiempos peligrosos, dijo el Señor, pero Él nos prometió que nos salvaría de la ira venidera, ¿no? Y nosotros queremos tocar acerca estamos hablando acerca de su venida, ¿no? Y en 1 de Tesalonicenses 5:1, ¿no?, Él nos habla dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, sabiendo que vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿No? El Señor habla acá en su palabra, ¿no? Dice que Él vendría como ladrón en la noche, ¿no? Pero que nosotros no somos de tinieblas, sino que estemos velando y que no estemos en tiniebla, para que ese día no nos sorprenda como ladrón, ¿no? Él está hablando a su iglesia, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos acerca de los tiempos, que su venida está cerca, porque el Señor nos avisa, ¿no? Dijo que cuando acontezcan estas cosas, que estemos preparados, ¿no? Porque tampoco el día del Señor nadie lo sabe, porque Él dice que vendría como ladrón en la noche, ¿no? Él puede venir esta misma noche, como puede venir dentro de una semana, como puede venir dentro de un mes, pero nosotros sí sabemos que Él viene. Lo que sí podemos estar seguros es que Cristo pronto viene, ¿no? Y que Él nos dice que estemos preparados, ¿no? Dice, mas vosotros no estéis en tiniebla, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El Señor nos exige, ¿no? Y nos advierte que Él va a venir un día, y que si no estamos preparados, ¿no? Porque si bien Él viene a buscar una iglesia, Él viene a buscar una iglesia que sea santa, ¿no? Una iglesia que esté preparada, una iglesia como la que Él dejó antes de irse, una iglesia llena de amor, una iglesia de fuego, una iglesia verdadera que viva su palabra, ¿no? Él dice que